para que quede registro. Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la clase de Biología de Invertebrados que dictamos a la carrera de Pedagogía en Biología. Hoy día es 2 de noviembre, son las 4:18 y comenzamos el análisis de la unidad número 2 del curso. Esta unidad está concentrada principalmente en los animales endoparásitos, platelmintos y nemátodos. Es una unidad a la que nosotros acá en este curso le damos bastante importancia, porque ustedes como profesores tienen que tener un conocimiento ligeramente avanzado respecto de los animales parásitos, porque son animales con los cuales ustedes pueden encontrarse en el ejercicio de su profesión, sin pretender que ustedes resulten en médicos veterinarios o parasitólogos, pero bueno, que tengan una información un poco más avanzada si las comparamos, por ejemplo, con los celenterados y las esponjas. Entonces son animales, los parásitos son animales que de vez en cuando aparecen en las escuelas y le preguntan de partida al profesor de biología alguna información. Pero también tengo que reconocer yo que con el correr de los años, la presencia de parasitosis en el ser humano ha ido disminuyendo, porque se han mejorado los tratamientos en contra de los parásitos, se conocen las formas en que se pueden adquirir estos parásitos, se ha mejorado mucho la salud pública, y eso hace que estas parasitosis sean cada vez más infrecuentes. Pero por ahí aparece de vez en cuando algún caso. Nosotros en el laboratorio tenemos muy buen material de parásitos, pero como no estamos en la etapa presencial, vamos a recurrir en el laboratorio a observaciones de láminas o videos, digamos. Les tengo proyectado en la pantalla lo que es la guía de gestión del autoaprendizaje, la guía número 2. Se la subí la semana pasada, pero asumo que no tuvieron tiempo de mirarla. Bueno, aquí, como en el caso de la guía número 1, aquí hay algunas preguntas integradoras. Algo pasó. La están viendo, ¿verdad? Eliezer, ¿la está viendo? Sí se ve, profe. Ok. Algunas preguntas integradoras. ¿La siguen viendo? Sí. Sí. El problema es que yo no la veo. Ahí la veo, pero cuando cliqueo otra parte de la... Ahí está. Entonces, como decía hace un comienzo, hace un momento atrás, tenemos para toda esta unidad, es decir, de todo este mes, 4 o 5 preguntas integradoras, que es el zooparasitismo, para diferenciarlo de lo que es el fitoparasitismo, ya lo vamos a aclarar más adelante. Zooparasitismo está mal escrito ahí, salió latismo 2 veces, el TIS 2 veces, zooparasitismo. 2, ¿cuáles son las principales adaptaciones de los animales al parasitismo?
3, ¿cuáles son los principales grupos de animales parásitos y cómo los podemos diferenciar? 4, ¿qué papel juegan los animales domésticos? Entiéndase gatos, perros, especialmente, en su relación con el parasitismo en humanos y qué precauciones debemos tener para evitar la zoonosis parasitaria. Estas son las preguntas que ustedes al final deben estar en condiciones de responderlas sin dificultad y hablar por lo menos unos 10 minutos a capela, sin preparación. Y son lo que se espera que un profesor de biología sea capaz de hablar con su alumno de enseñanza media. Que si una persona, el profesor se acerca a un estudiante de ciencia media y le pregunta sobre los parásitos, el profesor da una pequeña charla sobre lo que son los animales parásitos. Entonces, esas son las preguntas integradoras. Como venimos saliendo de una prueba, tienen que ustedes, ¿no es cierto?, en una prueba como la que hicimos el viernes, estar en condiciones de responder preguntas de esta naturaleza. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a cubrir en esta unidad? Fíjense ustedes que son solo 3 y para eso tenemos todo el mes de trabajo, el tiempo para el trabajo, 4 semanas. La biología del parasitismo, la biología de los eumetazoos bilaterados acelomados y la biología de los eumetazoos pseudocelomados. Tiempo para el trabajo, 4 semanas. Esto es incluyendo hasta el día jueves en la tarde antes de la prueba, asumiendo que la prueba se sigue haciendo el día viernes a las 6 de la tarde, 5:30. ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas de apoyo para el trabajo de ustedes? Bueno, yo les tengo preparado clase, un apunte de clase para el aprendizaje, que es lo que expongo yo en las clases según horario. Hay un libro introductorio de biología general que se llama Biología, Ciencia y Naturaleza, versión electrónica, ebooks, que se puede bajar de la CIBULS. Este libro es bueno como introducción al tema. Ya se lo señalé en la clase pasada cuando hablábamos de introducción a la arquitectura animal, por ejemplo, a lo que es la simetría y todos los detalles que derivan de la arquitectura animal y las grandes características del reino animal, etc. Después hay un libro de Mili Pegasa, Invertebrado, que también es un libro ebook, un libro electrónico que se puede bajar desde el catálogo de la Universidad de La Serena, que ya incide un poco más en el aspecto zoológico de los animales invertebrados. El Hickman es un libro que no está en la base de datos electrónicos de la CIBULS, pero nosotros se la subimos en versión PDF. El Hickman es un poquito más complicado que el libro de invertebrados, tiene más información, hay que darle más tiempo. Pero la ventaja que tiene el Hickman, uno que no es un ebook, ustedes saben que si bajan los libros del catálogo electrónico tienen un tiempo para trabajar con el libro, después se corta la conexión. En cambio, en el caso de la zoología de Hickman, como está en versión PDF, pueden tenerla todo el tiempo que la necesiten. Y además tiene muy buenas láminas en colores. Y bueno, en Internet, todo lo que son reservorios sobre información zoológica, sobre todo lo que tiene que ver con la búsqueda de términos zoológicos, por ejemplo, en estas unidades de zoología, de estas unidades de biología del parasitismo, nos vamos a encontrar con una cantidad bastante grande de términos zoológicos referidos al parasitismo.
Entonces, bueno, una búsqueda rápida, está el internet y uno pone, qué sé yo, por ejemplo, cisticercosis, o cisticerco, y tiene que aparecer en la definición. Solo tienen que tener cuidado de la fuente de información, porque si uno se mete a internet, hay niños de escuela primaria que hacen sus tareitas y las suben a internet sobre animales parásitos. Niños de enseñanza media también las suben, entonces esas fuentes de información para usted no son convenientes. Son convenientes ya los trabajos más técnicos de universidades o de otros institutos, por ejemplo, en el caso de parasitismo, algún instituto de investigación en parasitología, o un, un hospital, o sea, una revista de parasitología que pueda tener esos términos. Bueno, y después tenemos las actividades propiamente tal, que no voy a seguir para no asustarlos demasiado, pero está dividida, igual que en el caso anterior, por clases. Clase 1, más bien la clase corresponde a la semana. La clase 1, la clase 2, la clase 3, semana 1, semana 2, semana 3. Y al final dejamos un colchón para atender lo que no hayamos logrado, ¿no es cierto? O bien para resolver dudas que ustedes tengan con el trabajo de la guía. Recuerden que el supuesto de esta metodología es que si tenemos ya ese número de preguntas que ven ustedes ahí como parte inicial, biología del parasitismo, son 10 preguntas. Bueno, usted desde ya comienza a trabajar en esas 10 preguntas. De tal manera que el día viernes, por ejemplo, me pide a mí, profesor, mire, no entendí la pregunta número 7. Estoy nombrándola nomás, no entendí la pregunta número 7, la podría explicar. Entonces las confusiones pueden estar ya sea por el lado de la pregunta, que no está clara, y por supuesto tampoco tienen claro lo que se persigue con la pregunta, o bien han investigado, ¿no es cierto?, en función de lo que entienden ustedes de la pregunta y no han encontrado la respuesta que considera satisfactoria. Y ahí entonces resolvemos las dudas. Lo ideal es no perder demasiado tiempo en cosas que son como obvias y que ustedes la pueden aprender sin mayor dificultad por su propia autogestión. Recuerden que esto es gestión del autoaprendizaje, sino responder a las cosas más complejas. Por ejemplo, uno de los temas complejos acá que tienen que ver con los parásitos son los ciclos biológicos. Y ahí entonces ustedes pueden tener algunas dificultades para entender algún ciclo biológico, especialmente si ustedes en internet encuentran y eligen un ciclo biológico que no esté muy claro. Pero esto, como digo, depende de la medida en que ustedes semana a semana revisen la pregunta y seleccionen aquellas preguntas que le ameritan duda, que son más complejas para ustedes. Pero de nuevo, no seleccionen a preguntas que son muy obvias y que se pueden contestar sin mayor esfuerzo de manera autónoma. Si tienen alguna pregunta, estaría llano a contestarla para no seguir avanzando y que esto se transforme en un monólogo. Pues la idea es que esto no se transforme en un monólogo. Si no, se me cansan, se me distraen, se ponen a whatsappear, se aburren, se van, etc. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto tenemos en el grupo? Tenemos 11 participantes, lo cual me parece una asistencia digna. No son
no son muchos, alrededor del 50%. Ahora bien, uno en clase dice ciertas cosas, ya sea a consecuencia de lo que están preguntando los estudiantes o simplemente porque las dice para que el tema quede más claro. En general, las personas que no asisten a clase a veces hacen preguntas respecto de cosas que se han explicado en clase. Entonces, esa es una evidencia de que la gente no estuvo en clase cuando se presentó o se discutió entre todos o se analizó el tema. Esto yo lo vi con la prueba, ¿no es cierto? Que aparecieron preguntas cuyas respuestas se han ido dando a lo largo de la semana. De tal manera que yo espero, ¿no es cierto?, que las dudas que ustedes tengan o las aclaraciones que de ellos en un determinado momento se vayan quedando en el grupo. Y en el momento de una prueba, ¿no?, pregunten por el huevo de Colón, ¿no? Cuando ya al inicio de la unidad discutimos qué es lo que era el huevo de Colón. Porque eso distrae, a mí me preocupa, ¿cierto? Primero por las personas que no asisten y que no quedan debidamente informadas al respecto, pero también me preocupa por las personas que asisten, ¿ya? Y que tienen que escuchar de nuevo una explicación que ya se ha dado, ¿ya? Y a lo mejor ese tiempo se puede emplear en algo más productivo. Así que si tienen alguna consulta, alguna opinión, es el momento de hacerla. A mí la teleclase me tiene un poco fregado los ojos, de repente me empiezan a lloriquear y eso me dificulta la buena visión y la lectura, o bien el teclado. Y por supuesto que se me notan los ojos rojos, todo lagrimoso. Bien, ¿alguna pregunta, si no, para seguir avanzando? Bien, no habiendo pregunta, opinión, comentario al respecto, vamos a ir a la clase número 1, que es la biología del parasitismo. ¿Alcanzan a ver la diapo ahí? ¿Qué dice parasitismo animal? ¿Sí? Sí. Bien, excelente. Bueno, entonces nosotros entramos a analizar dentro del reino animal lo que son los animales bilaterados. Dejamos atrás, ¿no es cierto?, los animales radiados, celenterados y ctenóforos, y ahora nos metemos a los animales con simetría bilateral, que es el resto de los eumetazoos. La bilateralidad fue un tremendo salto evolutivo para los animales, porque de un cuerpo en forma de copa, como el caso de los celenterados, o en forma de paraguas, si ustedes quieren, en el caso de las medusas, y de forma de copa en el caso de los pólipos. Aquí el cuerpo
se alarga. Y se alarga en el sentido del eje de simetría. Entonces la simetría radial que tiene más de un plano, ¿no es cierto? Aquí se adquiere un solo plano de simetría. Y este plano va de la región anterior a la región posterior y compromete el eje de simetría, o cefalocaudal, como se llama, y el eje dorso-ventral. Y de ahí resulta el plano. O sea, un solo plano. Animales con simetría bilateral, un solo plano. Ahora, ¿cuál fue la importancia, la ventaja adaptativa de esta situación? Que los órganos internos del animal se van disponiendo siguiendo el eje céfalo-caudal, el eje de simetría. Se van disponiendo, ¿ah? Siguiendo ese eje. La primera ventaja. La segunda gran ventaja es que el sistema nervioso se polariza y el centro nervioso del animal tiende a ubicarse en el polo anterior, ¿ya? Y en el extremo posterior tienden a haber menos órganos de los sentidos, aun cual, por ejemplo, en el caso de la piel, usted siente con la parte trasera de su cuerpo, ¿ya? En el caso de la piel, pero no ve con la parte trasera, ni escucha con la parte trasera. Los órganos de sentido que le permiten ver, que le permiten escuchar, se desplazan hacia adelante, en la región anterior, en el polo anterior. La segunda ventaja de esto, de la simetría bilateral y el alargamiento del cuerpo, está que el animal, cuando se mueve de un ambiente a otro, cuando sale de un ambiente y se mete a un ambiente nuevo, adelanta los órganos de los sentidos. Piensen qué le pasa a usted cuando están nadando, por ejemplo. Cuando están nadando, ¿no es cierto? Y se mueven de un lugar a otro. Lo primero que va adelante es la cabeza. Con los ojos, con las fosas nasales, con los oídos, tanteando, examinando, viendo qué es lo que viene adelante, qué es lo que se encuentra delante de ustedes. Por supuesto que si ustedes se encuentran con un bote, o con un bañista que está, qué sé yo, ahí con un salvavidas, inmediatamente usted reacciona. ¿Para qué decir si se encuentran con un pez grandote? ¿Me entienden? Lo otro de la simetría bilateral es que al alargarse el cuerpo, el sistema digestivo se transforma en un tubo. Se transforma en un tubo. Que los animales con simetría bilateral ya más avanzada, ese tubo tiene una salida. En los primeros animales con simetría bilateral, ese tubo no tiene una salida. Pero en los grupos de animales que son un poco más avanzados, aparece una entrada, boca, entre comillas, ¿ya? Y una salida, ano, entre comillas. Recuerden que la boca y el ano no es exactamente, en muchos animales, no es exactamente como la concebimos nosotros, la boca y el ano. Tienen estructuras distintas. En general llamamos nosotros boca a aquel orificio por donde entra la comida, y ano aquel orificio por donde sale el alimento no digerido. Pero en el caso nuestro nosotros tenemos, ¿no es cierto?,
un atrio, que es el interior de la boca, donde podemos tener algo, el alimento un rato ahí. Tenemos dientes, tenemos dientes, tenemos lengua, etcétera. No todos los animales tienen dientes, no todos los animales tienen lengua. Piensen usted, por ejemplo, en los insectos. Aun cuando hay estructuras que cumplen funciones parecidas. Sobre todo parecía a lo que nosotros llamamos dientes en nuestro caso. Entonces, la simetría bilateral significó un tremendo salto evolutivo en los animales que la expresaron, que fueron capaces de desarrollarla. Y dentro de estos animales, los animales con simetría bilateral más primitivos, están, por un lado, los platelmintos, a la mano izquierda del árbol filogenético de Paul Weiss, que me imagino que lo conocen ya bastante bien. Y por otro lado, están los nemátodos. Y al centro de ese árbol filogenético están los animales bilaterados celomados. Entonces tenemos, ustedes quieren, 3 ramas evolutivas a partir de un animal bilaterado primitivo. Aparece una rama evolutiva que se expresa ahora en los platelmintos. Aparece otra rama evolutiva derivada de los platelmintos que desarrolla la cavidad corporal secundaria, los animales celomados, y tenemos bilaterados celomados, y otra rama evolutiva que se deriva de un animal bilaterado primitivo que desarrolla el pseudoceloma. Y en la actualidad, entonces, tenemos los nemátodos. Esto lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases. Yo me estoy adelantando para que ustedes se ubiquen conceptualmente en el tema. Entonces, como primera expresión del bilaterismo, de animales bilaterados, tenemos nosotros a los platelmintos, gusanos planos. Filum plati, que quiere decir plano, el mintes, que quiere decir gusano. Pero desde el punto de vista biológico, los platelmintos, de 3 grupos de platelmintos que tenemos, 2 son parásitos y 1 de vida libre. Y esta situación nos permite a nosotros estudiar también, además de los primeros animales bilaterados, animales parásitos. En este caso, representado por los 2 grupos de platelmintos. Pero antes de entrar al análisis de los platelmintos como animales parásitos, vamos a analizar con un poco más de detalle que lo he analizado hasta el momento, qué es lo que es el parasitismo, qué es lo que es el parasitismo animal y qué es lo que es el endoparasitismo, porque esos son los platelmintos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento yo no tengo. Ya, qué bien. Me está haciendo algunas malas pasadas
el Zoom. Bueno, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros en general por parasitismo? Primero, el parasitismo es una relación ecológica. Que se engloba, se incluye dentro de lo que es la simbiosis. La palabra simbiosis quiere decir vida en común. Y simbiosis se refiere a la interacción de individuos que pertenecen a especies distintas y que llevan una cierta vida en común. Entonces tenemos tres tipos de simbiosis. Nosotros, el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. En el caso del comensalismo, son dos individuos que pertenecen a especies distintas. Uno, llamado comensal, se beneficia de la interacción y otro, llamado huésped, no le da ni fu ni mu. O sea, no se beneficia ni se perjudica. Comensal. Por ejemplo, nosotros en la boca tenemos una serie de bacterias que se consideran que son comensales. Viven de lo que se junta entre los dientes, ¿no es cierto? La materia orgánica que queda después que uno se alimenta. Y ahí vive un conjunto de bacterias que a nosotros no nos provocan mayor molestia, pero ellas obtienen beneficio. Lo mismo en el tracto digestivo, hay un conjunto de bacterias, ¿no es cierto?, que están ahí, que se alimentan de lo que nosotros no usamos, no nos molestan, están ahí. Ese es el comensalismo. Entonces aquí tenemos nosotros un comensal y un huésped. Después tenemos el mutualismo. El comensalismo es obligado para el comensal. O sea, los individuos que son comensales tienen que vivir asociados, ¿no es cierto?, a algunos individuos de otras especies. Después tenemos nosotros el mutualismo, donde los dos individuos reciben beneficio de la interacción. El mutualismo es obligado, o sea, el individuo A no puede vivir sin la presencia del individuo B, y el individuo B no puede vivir sin la presencia del individuo A. Son obligados. Los casos más espectaculares de mutualismo son muchos casos de polinización, donde una determinada especie es polinizada por un determinado tipo de insecto. Donde está el insecto, está la especie. Donde está la especie, de planta me refiero, obviamente, está la planta. Usted mata al insecto, mata la planta. Mata la planta, mata el insecto. Que es la gran preocupación de muchos fruticultores que con tanto pesticida que aplican, muchas especies de insectos polinizadores están muriendo. Y las plantas se están quedando sin sus polinizadores. Ahora bien, en la mayoría de los casos, un insecto puede polinizar más de una especie de planta. O a la inversa, una especie una especie de planta, una especie de insecto puede polinizar más de una planta, ¿ya? O a la inversa, una planta puede ser polinizada por más de una especie de insecto. Pero hay casos en que la planta solo es polinizada por una determinada especie de insecto. Y obviamente ese insecto solo poliniza esa planta. Son casos extremos de polinización. Otro ejemplo que se da frecuentemente es la interacción que se produce en las termitas. Las termitas se alimentan de madera, celulosa, pero las termitas no producen las enzimas que digieren la celulosa.
La producen bacterias que viven en el intestino de las termitas. O bien protozoos, depende de la especie de termita. Entonces se han hecho experimentos, ¿no es cierto? Se han criado termitas sin las bacterias y sin los protozoos, y las termitas han muerto. O a la inversa, se ha tratado de cultivar, ¿no es cierto?, bacterias fuera del intestino de las termitas o protozoos, y no se ha podido hacer. En cambio, usted lo junta y se puede hacer. Más aún, las termitas cuando nacen sin esta, llamémosle microflora o microfauna. Entonces los animales se alimentan de las cacas de las termitas mayores para adquirir esa microflora, esa microfauna. O bien se comen las exuvias. La exuvia es el pellejo. Cuando la termita está creciendo y cambia su pellejo, lo deja ahí y las mismas termitas se los pueden comer, o bien los individuos juveniles. Para adquirir la microflora y la microfauna que hace posible la digestión de la celulosa y la alimentación de la termita. Ahora, las termitas para las construcciones de madera son consideradas plagas, ¿me entiende? Pero de nuevo, no son las termitas responsables, sino que son la microflora, la microfauna. Ahora, se considera, fíjese usted, que muchas especies de plantas domésticas, incluso de animales domésticos, existe una suerte de mutualismo entre el ser humano y esa planta. Por ejemplo, el maíz no se puede reproducir si el ser humano no lo cultiva. El maíz silvestre tiene una mazorca chiquitita que desde el punto de vista productivo no tiene ninguna relevancia. En cambio, el maíz doméstico, para que se pueda reproducir, alguien le tiene que sacar el granito y después sembrarlo. No lo hace por su cuenta. Y la cantidad de maíz que se consume por alimentación humana, alimentación de animales domésticos, es enorme. Entonces se dice que si no hubiera maíz, bueno, la especie humana tendría problemas. Y el maíz, al no estar la especie humana, también tendría problemas. Se citan como ejemplo de mutualismo, donde si bien es cierto los individuos, maíz y ser humano, no viven pegados al cuerpo, digamos, sí viven muy estrechamente. Se cita también el caso de muchos animales domésticos que en la vida silvestre no existen, no serían capaces de defenderse en la vida salvaje. Necesitan del apoyo del ser humano. Piensen ustedes que a veces hay razas de cerdo que se crían para producir, por ejemplo, manteca o producir carne, y los animales por su cuenta no se pueden mover. Hay una serie de videos y controversias también respecto a eso, sobre todo por el lado de los animalistas, que consideran que ese es un maltrato a estos animales. Lo mismo pasa con las vacas productoras de leche. Ciertas razas de vacas productoras de leche producen tanta leche que las ubres son tan grandes que los animales, cuando las están cargadas de leche, no se pueden mover. Cuando las ubres están cargadas de leche, no se pueden mover. Y obviamente les produce un tremendo dolor a los animales. Y finalmente, el parasitismo. En el parasitismo, ¿no es cierto?, hay un animal que se llama parásito y hay un organismo que se llama parásito y otro organismo que se llama huésped. El parásito obtiene beneficios de esta relación, pero el huésped sufre daño, pero no necesariamente la muerte. Se ha llegado, en el caso del parasitismo, a una suerte de equilibrio. El parásito puede debilitar al huésped, pero si lo mata, el verdadero parásito muere.
y ahí se transforma en otra interacción ecológica. De tal manera que la evolución entre el parásito y su huésped ha significado que hay un cierto balance, ¿ya?, entre el parásito y el huésped. El parásito puede dañar seriamente al huésped, pero no necesariamente causarle la muerte. Ahora, el parasitismo como fenómeno biológico es bastante común y frecuente. Va desde bacterias, ¿no es cierto?, que viven en el organismo, en el cuerpo de otros organismos, hasta individuos que viven como parásitos, ¿no? A través de un fenómeno que se llama el parasitismo social. Pero nosotros vamos a estudiar acá ni el tema de las bacterias, ni los virus, como por ejemplo el coronavirus, sino vamos a estudiar el tema de los animales parásitos clásicos. Tampoco nos vamos a meter en el caso del parasitismo social, pero se dan algunos ejemplos de parasitismo social de algunas especies de aves, en que la especie de ave que es parásita le bota los huevos a la especie huésped, digamos. Se mete en el nido, le bota los huevos de esa especie y pone los de ella. Y la especie huésped empolla esos huevos, alimenta a esas crías y no son sus crías. Y a veces se da el caso que las crías parásitas son más grandes, de mayor tamaño, distintas, que que el huésped. Pero como el huésped se encontró al momento de eclosionar el huevo con un individuo y lo reconoció como hijo y lo alimentó, o como hija, y lo alimentó. De tal manera que los animales crecieron, y algunos, como digo, de ciertas especies más grandes que el parásito, que el huésped. Y después se fueron vida independiente, y el pobre huésped se quedó sin su cría, se quedó solo. Bueno, al margen, digamos, el otro día veía un video y las hembras de una especie de pingüino, que creo que es el pingüino emperador, si los huevos no están en el nido, ya la hembra del pingüino emperador no reconoce como crías a los polluelos que han emergido de esos huevos. Entonces hay ciertos animales que sacan los huevos del nido y los huevos pueden estar alrededor del nido, pero no dentro del nido. Y la hembra del pingüino emperador no los reconoce, y los polluelos pueden estar gritando, babeando, llorando, qué sé yo, y no los alimentan. Es como que no existieran. El parasitismo social. Como yo decía hace un momento, nosotros no vamos a echarle una mirada a ese tipo de parasitismo, sino que nos vamos a concentrar en el parasitismo animal. Pero antes de eso, también hay que hablar de qué es lo que es el zooparasitismo y qué es lo que es el fitoparasitismo. El fitoparasitismo se refiere a una interacción parásita que compromete a un vegetal.
Entonces, el parásito puede ser un animal y el huésped puede ser un vegetal, o pueden ser dos vegetales. Tampoco vamos a ver nosotros el caso del fitoparasitismo. ¿Y qué es lo que es el zooparasitismo? El zooparasitismo es un tipo de parasitismo donde el parásito es un animal y el huésped es un animal. Y lo otro que tenemos que aclarar es que depende de donde se ubique el parásito, existe el ectoparasitismo, el endoparasitismo, bueno, y el parasitismo social, donde el parásito no está en la superficie del huésped ni está dentro del huésped, sino que está en el entorno del huésped, en el nido, por ejemplo. Perdón, en el entorno del, ya digo, en el entorno del huésped, en el nido. Por ectoparasitismo vamos a entender entonces que el parásito está adherido a la superficie corporal del huésped. Y el endoparasitismo, que el parásito está en el interior del cuerpo del huésped. También se le llama hospedero al huésped. Ahora bien, desde el punto de vista del huésped, tenemos dos tipos de huésped, o dos tipos de hospedero. El huésped u hospedero que lleva al adulto del parásito, y ese es el huésped definitivo. Ya, y el hospedero o el huésped que lleva al estado inmaduro del huésped, del parásito, el estado inmaduro, el estado larval. Y aquí también se mete un concepto de huésped, el huésped intermediario. El huésped intermediario, como lo indica la palabra, el huésped intermediario es aquel huésped que actúa como mediador entre el huésped primario, el que lleva los estados de desarrollo del parásito, y el huésped definitivo, el que lleva los estados maduros, los estados adultos. Ahora, el huésped intermediario puede ser también el huésped primario, digamos. Pero en otros casos puede que sea diferente. Ahora bien, los parásitos se transmiten de varias formas, a través del agua, a través del alimento, y a través de animales. También el viento puede dispersar esporas, huevos, qué sé yo, como lo hace el agua. Los casos más interesantes son aquellos parásitos donde intervienen otros seres vivos. Profe, Donde los animales pueden ser huéspedes intermediarios. ¿Sí? ¿Quién habla? Nicole, quería hacer una consulta. Lo que pasa es que el libro de la bibliografía que usted subió, el de zoología, habla sobre el huésped paratécnico y el huésped reservorio. ¿Esos dos términos igual los vamos a ocupar en esta asignatura o solo los que usted nombró? A ver, repítemelo. Que en el libro que usted subió de la bibliografía que dio, que Sí. es el de zoología, habla sobre otros dos tipos de huésped, que es el paratécnico y el reservorio, y le estaba preguntando si es que esos dos términos igual los iba a incluir en esta asignatura o solo el definitivo y el intermedio. A medida que como nosotros estamos en los iniciales, en el precalentamiento, como dicen, ya, después van a ir apareciendo una cantidad mayor de términos, digamos.
ahí te va a aparecer, te van a aparecer esos términos, pero en algo concreto. ¿Mm? Así que Ok. no desechen. Ahora bien, aquí lo que está mandando, como guía para ustedes es tanto lo que yo estoy diciendo en clase y lo que está en la gestión del aprendizaje. ¿Ah? Esta cosa de la clase yo la estoy considerando una aproximación al tema. El análisis más profundo del tema está en la guía de autoaprendizaje. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, que usted, me parece muy bien que tu pregunta, porque eso, ¿no es cierto?, es lo que deberíamos ir discutiendo en las próximas clases. Por eso, miren, ¿qué es lo que es un paratécnico o un huésped, el otro que nombraste? ¿Ya? Entonces, esto es un tentempié, como decir. Pero lo que tienen que tomar como referencia es la guía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien. Profe, tengo una, perdón, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gerard, Gerald. tengo una pregunta. Esos parásitos que usted mencionó, que podían que hospedaban en los huevos del huésped, en el caso de la ave, ¿puede que haya sido una de las causas de la extinción del ave dodo? Mira, dicen que una de las causas de la extinción del ave dodo es la caza del ave, porque según los registros que he leído yo, no era un ave que tuviera una capacidad reproductiva que le permitiera sobrevivir a ciertos eventos. Se les considera al dodo ya un fósil viviente. Y una de las características que tenía el dodo era que una capacidad reproductiva muy baja, de tal manera que sujeta a cambio de hábitat, a persecución del animal, por un animal extraño, interesante desde ese punto de vista. Lo hizo que se extinguiera. Probablemente también una suerte de parasitismo de esa naturaleza. Pero lo que yo dije es lo siguiente. Existen ciertos animales. Primero, en ciertas especies de aves, como el caso de la hembra del pingüino emperador, del pingüino emperador, cuando eclosiona el huevo, no lo hace en el nido, la ave no lo reconoce como su cría y por lo tanto no lo alimenta. Ahora bien, si hay un animal que saque los huevos de ahí y los disperse, por ejemplo, ¿ya?, y eclosionan los huevos y puede haber una algarabía de polluelos que están pidiendo que el ave, la madre, los alimente, la ave como que no escuchara absolutamente nada. Esto que te cuento yo lo vi en relación con los efectos del viento que en la zona donde estas aves pollan, anidan. Que el viento, sobre todo viento huracanado, saca muchos huevos del nido. Y bueno, y después vienen depredadores, otras aves u otro tipo de animales que se alimentan de los huevos. Y aquellos que quedan por ahí se eclosionan, mueren, porque el ave no los atiende. Ahora, en el video muestra un caso bastante espectacular porque enfocan
lo que hace un polluelo. ¿Ya? Un polluelo que está recién salido del huevo y se dirige al nido, porque el polluelo sabía dónde estaba el nido. Se dirige al nido y el animal, como está recién nacido, apenas se puede mover y trata de subir al nido. Y se cae varias veces. Varias veces se cae. Incluso recurre a lo que recurren los niños chicos cuando están en un corral, ¿ya? Y la mamá la saca del corral, o lo recurre a un perro que está en un corral y el perro quiere salir del corral y levanta una patita, qué sé yo, al final sale. Bueno, este polluelo levantaba una patita, no podía porque la patita era corta, ¿ah? El nido era más alto, a pesar que no era muy bajo, o sea, el nido era más alto, pero no era muy alto el nido, ¿ya? Y se caía el polluelo, se caía y chillaba, y el ave, ¿ya? Como nada. Y de repente el polluelo logra meterse al interior del nido. Y ahí el ave lo empezó a alimentar. ¿Me entiendes? Pero podría estar dentro de la extinción del dodo, lo que tú señalas. Pero lo que yo he leído es que la capacidad reproductiva del dodo es muy bajo y se vio enfrentado a la caza, ¿no es cierto? Y también a la acción de animales domésticos, perros sobre todo. Bueno, acompañan a los cazadores, digamos. Estamos hablando de que el dodo, un ave que se extinguió ya en el siglo pasado, antes pasado. ¿Algún otro comentario? Bueno, volviendo entonces al tema del zooparasitismo. Una característica que tienen los animales zooparásitos es el de presentar un conjunto de características que les facilitan la vida, parásitas. Dentro de estas características, bueno, hay adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas, adaptaciones biológicas, adaptaciones ecológicas. Entonces, estos animales, para llegar al huésped definitivo, e instalarse en el huésped definitivo, bueno, recurren a estas características, adaptaciones morfológicas, fisiológicas, biológicas, ecológicas. Mira, dice, tarea, revise, responda a la guía de la lectura. Voy a aclarar, esto lo hace en el laboratorio, el análisis de la lectura. ¿Cuáles son las adaptaciones morfológicas? Las adaptaciones morfológicas corresponden a ganchos, corresponden a espinas, corresponden a ventosas, corresponden a cutículas gruesas. Obviamente que los ganchos y las ventosas y las espinas hacen que el parásito se adhiera, estoy hablando de endoparásito, se adhiera a las paredes del tubo digestivo, por ejemplo. Parásitos que tienen adaptaciones morfológicas como ganchos y ventosas son las tenias. Las tenias. Ahora, en el caso de los ectoparásitos, como piojos, por ejemplo, pulgas, garrapatas, estos tienen adaptaciones morfológicas que les permiten adherirse al cuerpo, como por ejemplo patas con espinas, que a veces las entierran en el cuerpo y con eso se adhieren a la superficie del cuerpo. También la forma corporal, por ejemplo, en el caso de los piduyes, de las ladillas, una forma plana, más patas cortas que terminan en espina, entonces el animal está agarrado a la piel del huésped y no sale fácilmente. ¿Ah? Para eliminar a la ladilla, a la persona que tiene los parásitos, tiriasis se llama la parasitosis, tiriasis, le tiene que cortar
el vello púbico, ¿no es cierto? Y bueno, aplicarle algunas cremas con algunas cremas mata piojos, porque con el baño no salen, con el jabón y restregarse ahí no, a la día no salen, ¿no? Entonces hay que proceder a eso. ¿Por qué? Porque la forma corporal y las adaptaciones que tienen las ladillas en las patas hacen que el animal se adhiera al cuerpo, se entierra con sus patas. Y además la armadura vocal en la ladilla tiene la forma de un pico y eso se entierra ahí. Y el animal queda adherido. La única forma de sacarlo es, como digo, rapando ahí a cero y poniendo crema con insecticida. Hay unas cremas especiales que hacen ese labor. Después tenemos las adaptaciones fisiológicas. Por adaptaciones fisiológicas se refiere a resistencias que tienen los parásitos a condiciones adversas, condiciones químicas adversas del entorno donde vive el parásito. Estas condiciones adversas, por ejemplo, pueden ser pH muy ácido. Entonces el animal tiene una cutícula que lo protege del pH muy ácido. Piensen que la astenia vive en la primera porción del intestino, ¿no? Y esa parte es ácida. También como adaptaciones fisiológicas se mencionan a la resistencia a la falta de oxígeno. Es un parásito que tenga una vida interior, que sea un endoparásito, es altamente resistente a la falta de oxígeno. Puede vivir en ambientes anóxicos. Anóxico quiere decir sin oxígeno, con muy poca cantidad de oxígeno. Entonces el animal no tiene que morir asfixiado por falta de oxígeno, tiene que vivir con el oxígeno que le provee, ¿no es cierto?, el órgano donde está, la cavidad del intestino, etc. Adaptaciones fisiológicas, biológicas. Por adaptaciones biológicas se entienden aquellas adaptaciones que no son ni morfológicas ni fisiológicas. La más característica es la reproducción, adaptaciones que están asociadas a la reproducción. Por ejemplo, ciclos de vida cortos. Por ejemplo, hermafroditismo. Cuando el sistema reproductor masculino y femenino lo podemos considerar una adaptación morfológica, está bien, pero funcionalmente también el sistema reproductivo hermafrodita funciona como una adaptación biológica. La enorme capacidad que tienen las hembras de parásitos para poner huevos, una gran cantidad de huevos livianos, luego fácilmente transportables por el viento, por el agua, por el plumaje, por el pelaje. Esas son adaptaciones biológicas. Y adaptaciones ecológicas, obviamente que no son ni morfológicas, ni fisiológicas, ni biológicas, sino que son productos de la interacción con otros organismos. Y una adaptación ecológica que es muy explotada por los parásitos es usar el alimento para llegar al huésped definitivo. Por ejemplo, un depredador se alimenta de presas y en las presas está el parásito en ciclo de desarrollo. Una vez que el depredador se ha alimentado de esa presa, en el cuerpo del depredador, al digerirse el cuerpo de la presa, quedan en libertad en los estados de desarrollo. Y de ahí, ¿no es cierto?, surge el estado
el estado adulto. Es realmente sorprendente cómo muchos parásitos explotan las cadenas tróficas. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que hayan llegado, ¿no es cierto?, a esta relación tan exquisita que hay, tan fina? Así como un polinizador puede polinizar única y exclusivamente a una especie de planta, y una especie de planta puede ser polinizada por un solo polinizador, entonces uno se pregunta cómo llegaron a esa cuestión tan exquisita, porque significa un tremendo riesgo. Muere el polinizador, muere la planta. Muere la planta, muere el polinizador. Pero han llegado a eso. Y aquí hay parásitos que explotan la cadena trófica. Por supuesto que hay ciclos biológicos más simples, ¿no es cierto?, que se adquieren por tomar agua contaminada con huevos, por ejemplo, del parásito. Uno puede adquirir el parásito con la mano sucia, mecanismos más fáciles. Entonces, por adaptaciones morfológicas nos referimos a características de forma, de estructura que el animal tiene, adaptaciones fisiológicas a características de resistencia a las condiciones del medio ambiente, adaptaciones biológicas, fundamentalmente a la capacidad reproductiva del animal y a la capacidad de dispersarse en el medio y llegar al huésped, y las adaptaciones ecológicas es la capacidad que tiene el parásito para explotar las cadenas tróficas. ¿Ya? Bueno, hay una lectura muy interesante que complementa esto y que está para ser analizada en el laboratorio. Se llama Taenia solium, un parásito cosmopolita. Con eso hemos terminado nosotros la biología de los animales parásitos, como introducción al tema de la biología de los platelmintos. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? Terminamos un cuarto para las 7, ¿verdad? ¿O un cuarto? Un cuarto para las 6. ¿Un cuarto para las No, 6? un cuarto para las 6. Sí. Ya, un cuarto para las 6. Bien. ¿Alguna pregunta respecto de lo hablado? Me pareció muy interesante la pregunta recién sobre la paratenia. En casos especiales. Profe, ¿Quién habla? ¿Gerard? yo sí, tengo una consulta. Dígame. Si es posible de que algún huésped rechace al parásito. Lo puede rechazar siempre y cuando el parásito no sea un parásito verdadero. Esa es buena la pregunta. Eso se conoce con el nombre de pseudoparasitismo, ¿no es cierto? O en algunos casos también de huéspedes paraténicos. ¿Cuál es la primera respuesta del huésped cuando recibe un parásito? Como el parásito es un órgano extraño, un cuerpo extraño, mejor dicho, cuerpo extraño, la respuesta inmunológica del huésped es inhibir la acción del parásito. Pero la gracia del parásito está en ser capaz de obviar esa inhibición. Entonces, pues puede darse el caso que un determinado huésped inhiba la acción del parásito y el desarrollo del parásito quede parado ahí. Ese parásito, en términos evolutivos, no tiene ningún destino, no tiene ningún futuro. Y obviamente que la evolución busca salida, ¿no?, para que los parásitos resulten exitosos. ¿Qué es lo que hace un tratamiento médico, por ejemplo? Un tratamiento médico
mata a los parásitos. Ahora, no todas las parasitosis tienen tratamiento médico. Bueno, cuando se instala un parásito, el tratamiento médico es muy complicado. Ya lo vamos a ver más adelante. Afortunadamente, la medicina actual, ¿qué es lo que ha hecho? A nosotros no nos ha dado resistencia. No nos ha hecho inmune a los parásitos en general. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la aproximación de la medicina? A enseñar a la gente que tenga cuidado, ¿no es cierto?, con lo que come, que tenga cuidado con el agua que bebe. Por eso que hay normas sanitarias que obligan a los feriantes a que vendan sus productos, ¿no es cierto?, verduras, por ejemplo, obtenidas de cultivos que no hayan sido regados con aguas servidas, por ejemplo. Por eso que hay preocupación en los campamentos, cuando la gente se toma un campamento y la gente no tenga acceso a agua ya potable, porque la gente puede acceder a agua, qué sé yo, de distintas fuentes, y ahí los parásitos, ¿no es cierto?, se pueden multiplicar. Bueno, se ha aprendido la biología de los parásitos, los ciclos biológicos de los parásitos, y te le dicen, mire, usted tenga cuidado, ¿no es cierto?, con animales cuya procedencia usted no la conozca, carne que usted no la conozca. Eso en otras palabras, le dice, mire, compre carne en el supermercado, porque esa carne ha sido revisada por todos lados. Si usted come carne de un animal que ha sido faenado clandestinamente, está en el riesgo de adquirir parásito, porque hay una probabilidad alta de que esa carne, ese animal, tenga parásito. Bueno, por eso que las normas sanitarias ya son bastante estrictas. Entonces, así como a ti te dicen, mira, en estos momentos no tenemos vacuna contra el coronavirus, entonces ¿qué es lo que te dicen? Mire, use mascarilla. Mire, mantenga la distancia física. Mire, qué sé yo, no salga a la calle, no vaya a lugares de aglomeraciones, etcétera. Toda una serie de recomendaciones que te evitan, que están destinadas a reducir el contacto de uno con el virus. Ahora, cuando aparezca una vacuna, bueno, va a dar lo mismo, porque va a estar la vacuna. Pero la vacuna probablemente no va a funcionar, como ocurre con todas las vacunas, Profe, no va a funcionar en todos los casos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues dicen tú, a los viejitos la vacuna de la influenza los vacunan, pero aún así, cuando hay influenza le dicen a los viejitos, mire, no salga, quédese en la casa. ¿Está vacunado? Sí, pero quédese en la casa, no se exponga. ¿Sí? Entonces pueden haber, claro, situaciones en que el huésped rechace. Y lo otro, cuando un futuro huésped, un posible huésped, recibe un huevo, la gracia del parásito es que no le da uno solo, le oferta 100. Por no decir miles, ya sería o millones, sería una exageración, pero 100 de huevos. Entonces, si te tragaste un huevo, lo más probable es que te tragaste más de uno, más de 10, más de 20, más de 30. Cuando te comiste carne infestada con triquina, por ejemplo, ¿ya? No te comiste un quiste de triquina, uno, te comiste N quiste de triquina. Entonces, la probabilidad de que el huésped reaccione reaccione bien desde el punto de vista inmunológico y el parásito no se puede instalar ahí, se van reduciendo porque las respuestas ya inmunes son cada vez más demandantes.
Piensa tú de nuevo en el ejemplo que es contingente, en el ejemplo de la vacuna. Ahora hay temor de que qué pasa si el bicharraco muta, ¿no es cierto? Y nosotros estamos haciendo una vacuna, ¿ya?, para a una variedad, ¿no es cierto?, una raza de virus. Y en toda esta dinámica del bicharraco muta al año siguiente. ¿Qué es lo que pasa con los virus de las influencias? Como nosotros, afortunadamente, acá en el hemisferio sur, ¿ya?, el invierno viene antes que nosotros. Bueno, sabemos lo que pasa en el hemisferio norte en el invierno, por supuesto, y afortunadamente en el hemisferio sur nos preparamos frente a ese tipo de cosas. Y con las precauciones, lo más barato son las precauciones conductuales. Y fíjate lo que nos pasó ahora. Bueno, no había vacuna, no hay vacuna todavía, y se vino encima un ataque, una pandemia viral. ¿Cómo los países se han manejado? Bueno, manteniendo estas recomendaciones que yo te señalo, fundamentalmente de conducta de las personas. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Bueno, se relajaron porque creyeron que el problema había pasado y ha rebrotado la cuestión, lo cual es obvio. Obvio. Si estas cosas, una vez que llegan, no se van, quedan ahí. Y cuando se les dan las condiciones ambientales favorables, ¡pum!, explota. En el invierno, la influenza. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Lluvia, humedad, ¿ya? Que la gente no se cuida, resfrío, etc. Y la gente sigue entonces en las micros, porque tiene que ir al trabajo, en el metro, por todos lados. Y rebrota el virus de la influenza. Afortunadamente con la vacuna se controla mucho el asunto, pero hay gente que muere, niños. Yo no sé si tú has visto los reportajes, los hospitales en Santiago, las emergencias, llenos de niños. Es terrible. Y muere gente adulta, mueren niños. Porque claro, entonces a veces hay niños que son más débiles y la selección natural los elimina, a pesar de los esfuerzos humanos, en contra de la selección natural, pero a veces la selección natural supera. Son las leyes de la biología, las leyes de la naturaleza. Bueno, también tiene un factor selectivo y para aquellos que resisten, bueno, en el próximo ataque del virus aguantarán mejor. ¿Me entienden? Sí, ¿alguien quería decir algo más? Gerald, ¿querías complementar algo? De hecho, le iba a preguntar si se podía de forma natural, sin necesidad de las vacunas. En el caso de los virus, No, en el caso de los microorganismos, por ejemplo, de los parásitos, pero en el caso de los parásitos, por ejemplo, en un ecosistema salvaje. sí, ¿qué tiene? Esa era la finalidad de la pregunta, si se podía evitar de forma natural en un ecosistema salvaje, supongamos una selva, que un parásito a uno lo afecte. Pero si ahora hay una contradicción en tu pregunta. Si es una selva natural, no está el ser humano ahí. Ahora bien, Es que eso es lo que me refería. no está el ser humano, entonces no es natural. Ahora, si estamos hablando de pigmeos, ¿ya? Por ejemplo, una selva natural donde el pigmeo sea parte del ambiente, como un animal cualquiera, siendo un ser humano, ¿tú crees que los pigmeos no se enferman? ¿Tú crees que los murciélagos no se enferman? Dímelo. O sea, Sí que en se un enferman. ambiente, Entonces la respuesta es que no. en un ambiente salvaje, ¿ya? La pregunta es, ¿hay o no hay enfermedades? ¿Los pájaros, Sí. las aves se enferman o no se enferman? Claro. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que algunas de esas enfermedades, y de hecho ha ocurrido, algunas de esas enfermedades pasan al ser humano. Y nosotros le empezamos a poner atención porque ha pasado en el ser humano. Ha pasado al ser humano. Y están matando seres humanos. Pero nosotros no le ponemos atención si están los loros, ponte tú, enfermos y se están muriendo los loros.
Ahora último le ponemos atención, ¿no es cierto? Que se las ranas que se nos están muriendo, las abejas que se nos están muriendo por enfermedades virales, en el caso de las, no, enfermedades de hongo, en el caso de las abejas. ¿Ya? ¿Me entiendes? Las enfermedades existen en ambientes naturales, ¿ya? Y en ambientes intervenidos por el ser humano. Yo a esos ambientes le llamo ambientes socioculturales, existen. Ahora, vacuna para parásitos, no, las vacunas son para microorganismos, entiéndanse bacterias, entiéndanse, a pesar que yo soy partidario, porque si no se me cae el sistema, partidario que los virus no son seres vivos, no son seres vivos, pero se ponen dentro de la categoría de los microorganismos, con el bien entendido que la teoría celular dice que no son seres vivos. Ya. ¿Te fijas? En el caso de los parásitos, las normas fundamentales son normas son normas de salud pública. Y claro, hay medicamentos en contra de parásitos, ¿no es cierto? Hoy hay tratamientos médicos, operaciones para sacar los parásitos. Por ejemplo, si hay un niño que está enfermo de piduye, bueno, el médico le da un antiparasitario y el niño ya le viene una diarrea tremenda y bota todos los parásitos. ¿Te fijas? Lo mismo si alguien tiene un ascaris ahí, que se yo toma un ascaricida, en ayuna y le viene una contracción intestinal tremenda y botan todos los parásitos. Pero hay otras que no se pueden eliminar una vez establecidas, instaladas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Te fijas? O bien se pueden eliminar con unas operaciones tremendamente riesgosas. Ahora, a propósito de la pregunta tuya, hay que tener presente que el efecto evidente de los parásitos toma 15 años, 20 años. Nosotros no vamos a estudiar en este caso, pero hay una enfermedad, la Chagas, provocada por un protozoo, transmitida por el Trypanosoma crucis. Perdón, estoy confundida. La enfermedad es transmitida por el Trypanosoma crucis, un protozoo. ¿Ya? Ese protozoo es transmitido por la vinchuca, el Triatoma infesta. Si un niño de 5 años es picado por una vinchuca con tripanosoma, la parasitosis se le va a manifestar 20, 25 años después. Va a ir al médico por problema del corazón. Un hombre de 25, 30 años, por lo general no tiene problema del corazón. Problema del corazón. Los problemas del corazón están causados porque cuando fuiste niño te picaron vinchuca y te transmitieron la enfermedad. La enfermedad se llama Chagas. Ahora, eso se consideran parásitos, pero nosotros, como el Trypanosoma crucis es un protozoo y nosotros no consideramos a los protozoos animales, no lo estudiamos en este curso. En microbiología lo estudiamos. ¿No? Pero es interesante. La Chagas es una enfermedad una parasitosis bastante común en las zonas rurales de aquí de la región, hasta Chile central, digamos, el tema de la vinchuca. Y mucha gente, campesinos, habitantes de esos lugares, es característico en ellos la presencia de la vinchuca. Y personas adultas, mayores, de 60, 70 años, bueno, son chagásicos. Tienen algún problema de malformación de órganos inducido por el Trypanosoma crucis. Ahora, si esas personas son picadas en las noches por vinchuca, bueno, la vinchuca adquiere el Trypanosoma y después se lo transmite a otras personas por su
En estos momentos estoy medio confundido. Ahora no recuerdo bien si lo transmite por la picadura o lo transmite por la feca, por la bichuca feca cuando pica. Ahí se me armó una pequeña confusión. Como yo hace años que no hago clase de protozoología, a ratos me confundo con los protozoos. Pero creo que el ciclo biológico significa no a través de la picadura, sino que a través de las fecas. O sea, que en la feca de la bichuca va el parásito. Y esa feca, y ese parásito es capaz de penetrar por la piel, partes blandas de la piel. Más que, no es como el paludismo que se transmite por la picadura del mosquito, la malaria. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Se nos va a cortar la hora. Entonces, recomendación, comenzar a trabajar en la guía número 2. Tan pronto tenga la prueba, se la voy a dar a conocer la nota. Tuve un problema hoy día para comenzar a revisar la prueba porque fui a imprimir la rúbrica a la universidad y me encontré con la desagradable noticia que la impresora que compartimos nosotros ahí en biología estaba mala y la impresora mía tenía el cartucho agotado y le puse el cartucho nuevo que me compraron a comienzos de este año y me compraron mal el cartucho, al tóner. Entonces no he podido comenzar a corregirle la prueba. Pero tan pronto tenga noticias, se las voy a hacer saber. Bueno, de nuevo pregunto, ¿hay alguna consulta, duda? Bien, jóvenes, nos vemos entonces el viernes. Que tengan una buena semana. Ya se va a cortar el asunto. Voy a cerrar el Zoom. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien.